Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Héctor Rojina, soy parte del comité de residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Vamos a empezar nuestras charlas el día de hoy, acorde a la encuesta que hicimos en redes sociales y sus inquietudes. El día de hoy vamos a ver cómo publicar en emergencias. Y para esta plática es para mí un gran honor presentar al doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Actualmente está como editor en jefe de la revista de Educación e Investigación en Emergencias. Y pues, ¿quién mejor que el doctor para que nos diga cómo podemos publicar en emergencias? En un momento vamos a iniciar la charla. En cuanto esté listo el doctor, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación al comité de residentes, al doctor Rojina, y por el interés por publicar medicina de urgencias y emergencias. Creo que es un tema padrísimo y es un muy buen tema para empezar, porque estamos hablando de formar no solamente a las nuevas generaciones que están ahorita formándose en este momento, sino publicar para las que vienen detrás, o sea, para los que ahorita son estudiantes de pregrado y que van a empezar a leer medicina de emergencias, que sepan que existe una revista nacional que ya tiene un impacto internacional y que es de la sociedad y donde estamos haciendo las cosas, quiero creer que cada vez mejor. Los objetivos de esta sesión pues van a ser recordar algunos puntos clave para iniciar un proyecto de investigación, conocer las herramientas de redacción de artículos y aprender los procesos de publicación, porque creo que muchas veces uno cree que publica, o sea, uno hace su artículo, o sea, termina el Word, le da a guardar, ya saben, versión 1, versión 16, versión final, y ya cuando tienes esa versión final, ya crees que nada más le das clic a un correo electrónico y la mandas y ya te la publican, y la verdad es que ese último paso, el paso de el manuscrito a la publicación, tiende a ser un poco tedioso, un poco, un poco cuadrado en la revisión, y en esto nos perdemos un poco. Entonces voy a cerrar con esa parte para explicar cómo se logra que un Word se convierta en un artículo. Y aquí lo dice muy bien el doctor Santiago Germán, quien fue el primer editor de la revista de Educación e Investigación en Emergencias de la Sociedad. Él dice que investigar en emergencias es crear conocimiento que permite profundizar la comprensión de un problema, generar evidencia y resolver una controversia a través de la formulación de nuevas hipótesis. Y esto aplica para toda la investigación y de igual forma podríamos adaptarlo a cualquier situación que se presente en los servicios de urgencias, ¿no? Investigar lleva primero la observación, es decir, entender qué es lo que está pasando o ver la situación, reconocer que existe un problema o una oportunidad o algo que no se ha medido simplemente. Y aquí entran trabajos muy sencillos como trabajos epidemiológicos de medicina de emergencias, trabajos en los que podríamos decir, bueno, no estoy resolviendo nada, solo estoy diciendo cuál es la situación en mi servicio de urgencias sobre una patología en concreto, ¿no? Después se hace una propuesta de intervención, por supuesto, es decir, ahora ya reconozco el problema, ¿cómo puedo cambiar el problema? Después tendría que medir cuál es el impacto de esa intervención y finalmente cambiar un proceso, ¿no? Un proceso de atención, un proceso de tratamiento, un proceso de diagnóstico o de una serie de herramientas pronóstico, ¿no? Y yo siempre vamos a hablar de ciertos puntos clave para publicar en emergencias. Y el primer punto es tener paciencia, porque la investigación no se hace de un día para otro. La investigación toma tiempo. En un trabajo europeo de algunos centros que ya publican de forma rutinaria, que tienen muy buena infraestructura para publicar, empezaron a medir los tiempos, ¿no? Interrogaron a un montón de investigadores de medicina de urgencias y emergencias y les preguntaban sobre estos puntos. Primero, cuáles eran los puntos o los procesos y después cuánto tardaban en cada uno. Y vean, planear, solamente tenerlo en el aire, construirlo, platicarlo con los cuates, con los colegas, con el residente de menor y de mayor jerarquía, con el adscrito, con el profesor de curso, eso te lleva tranquilamente un mes cuando le pones atención. Luego, escribir el protocolo, y ojo, estos son centros que ya están hechos, que ya tienen experiencia, se tardan entre 2 y 4 semanas en escribir el protocolo de investigación. Eso que tanto nos piden como, por ejemplo, para hacer la tesis,
¿no? En decir, aquí va el título, aquí va el marco teórico, los objetivos, la metodología que vamos a utilizar, y hasta ahí llegamos, les tarda hasta un mes. Después, el proceso de registro de protocolo, que puede ser una de las partes más engorrosas, porque no depende del investigador, sino de un comité externo, y es qué si subirlo, qué si ponerlo en el formato, llenar una serie de papeles y formatos de registro, que para el comité de ética, el comité de investigación, el comité de educación, subirlo a una página de internet o una plataforma, por ejemplo, en el Seguro Social tienen el Cirelsis, en el ISSSTE tiene una plataforma equivalente, la SINSAE, algunos hospitales tienen plataformas también. Entonces, algunos son manuales, hay que llevarlos en un CD o un USB. O sea, todo este proceso de llevarlo, que te den el número de registro, puede tardar cuando menos 4 semanas, ¿no? Hay hospitales donde el comité sesiona 2 veces al año, o sea que tardará 6 meses, ¿no? Luego la recolección de la información, que eso varía según el cronograma de cada trabajo, pero cuando menos te tardas un mes. Después, ya que tienes recolección de datos, haces un análisis. Finalmente, ya con todos los resultados tendrás que redactar, que eso también te puede llevar un mes, echándole bastante galleta. Y finalmente la publicación, que como mínimo tardas 3 meses. Ojo con revistas que les sugieran menos tiempo de publicación. Y esto es muy común ahora con lo que ha emergido de revistas carroñeras, le llaman revistas espurias, revistas falsas, en donde parecen ser revistas, parecen tener una editorial, y de pronto te dicen, y te cobramos $500 por publicar tu trabajo en una semana. Por supuesto que eso, ojo, hay catálogos de revistas ficticias, revistas falsas, revistas carroñeras, les llaman en el mundo de la edición, y que son revistas que no les importa el contenido, que lo único que quieren es cobrarte para publicar, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es una revista que tarde menos de 3 meses, igual, difícilmente es una revista de calidad, ¿no? Las revistas de calidad están un poco saturadas, tienen procesos muy claros, tienen tiempos de revisión, tienen tiempos de edición y de publicación, así que tampoco se dejen engañar. Otra cosa que les sugiero siempre es inicien, el siguiente punto para poder escribir, inicien por leer, ¿no? Inicien con 2 revisiones y casos del tema que les guste. Si vamos a hablar de, no sé, van a hacer un trabajo de infarto agudo del miocardio, pues entonces tienen que leerse la última guía de infarto agudo del miocardio de la American Heart y, no sé, algún estudio epidemiológico grande de cardiología, de emergencias cardiovasculares. Si quieren hablar de pie diabético en urgencias, pues tendrán que hablar de las nuevas guías de pie diabético, de la sensibilidad vascular, y tendrán que leer algo de epidemiología del pie diabético para darnos una idea de los problemas. Yo siempre les digo 2 revisiones y casos. No les digo que busquen el artículo más nuevo de tratamiento, sino de revisión sistemática o revisión bibliográfica del tema. Ahora, de las revisiones, vamos a empezar a hablar de revisiones. Utilicemos plantillas, y esto es bien, bien importante. Nosotros, vean, empezamos a publicar, y estos artículos siempre digo que son los más fáciles de leer y escribir, publicar revisiones y casos, porque para eso no necesitas, para los casos requieres un paciente, y para las revisiones requieres 0 pacientes. Entonces está fácil, está sencillo. Empiecen por las revisiones y utilicen las plantillas. Ahorita les voy a enseñar alguna plantilla, pero un trabajo de revisión de una enfermedad generalmente lleva una estructura como esta que les muestro aquí. Lleva título y resúmenes, la introducción, que debe ser corta, no mayor a 1 página, y en esa introducción tendrá que venir la definición del problema, ¿no? Cómo se define oficialmente esa enfermedad. Por ejemplo, neumonía. La Asociación Americana de Tórax y la ITSA definen neumonía como la infección de las vías respiratorias bajas y el parénquima pulmonar que sucede en la comunidad durante la estancia del paciente en la comunidad o en su domicilio, es decir, no en ámbitos hospitalarios. Y define la neumonía asociada a los cuidados de salud como aquella que se presenta en pacientes que llevan 48 horas o más de hospitalización o residencia en un asilo, casa de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí podríamos empezar a decir este problema. En la misma introducción tendríamos que poner
La epidemiología. La neumonía es muy común mata a tantos pacientes, hay tantos casos por cada 1,000 habitantes o 100,000 habitantes, es una de las patologías más comunes en urgencias, es la de mayor mortalidad en cuanto a las infecciones y causantes de sepsis, y representa un costo a la economía del país o mundial, o los estudios fulano sutano dicen que cuesta tanto. Entonces, describir la magnitud del problema en la introducción. Después hablamos un poquito de la fisiopatología, la fisiología primero, es decir, qué nos protege de la neumonía, y luego la fisiopatología es qué tiene que pasar para infectarte, factores de riesgo, etcétera. Luego hablamos de diagnóstico de neumonía, ¿no? Radiografía, tomografía, resonancia, ultrasonido pleuropulmonar, diagnóstico microbiológico, biomarcadores. Hablamos de tratamiento, complicaciones como empiema, etcétera, referencias. Y esto puede aplicar para cualquier tipo de redacción que ustedes estén haciendo en calidad de una revisión. Quieren hablar de, no sé, profilaxis para antitrombóticos. Sí, profilaxis en urgencias. Bueno, los problemas trombóticos en urgencias se deben se pasan en tantos pacientes, se definen como enfermedad trombótica venosa, aquellas que son enfermedades trombóticas venosas periféricas y tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Ya lo definieron en la introducción. Después hablaremos de fisiología, los sistemas vascular normales, así se forman, bla, bla. Después hablamos de fisiopatología, los factores de riesgo más comunes para enfermedad trombótica, el embarazo, son A, B, C y D, y entonces por eso los pacientes de urgencias tienen estos riesgos y una tablita y un cuadrito de riesgos muy bonito. Después hablamos de diagnóstico en urgencias, clínico primero, bioquímico y de gabinete después, después diagnóstico avanzado molecular y etcétera, estas cosas avanzadas. Después tendríamos que hablar del tratamiento de primera línea, que es la profilaxis. Después hablaríamos del tratamiento de segunda línea, o tal vez solo nos queremos hablar de profilaxis trombótica en urgencias, y hasta iba a llegar, ¿no? Y ya no hablamos de complicaciones, ¿no? Pero bueno, son dos ejemplos un poco diferentes: infecciones en urgencias y coagulopatía en urgencia, ¿no? O podemos hablar de temas un poquito más de gestión y calidad de la atención, como por ejemplo, saturación de los servicios de urgencias. Pues en la introducción ponemos que la saturación de los servicios de urgencias se define cuando la capacidad del servicio está en tantos porcentajes, o que se calcula de alguna manera, que es una situación común en el mundo y que ya existen posicionamientos de la IFEM y una campaña de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias al respecto, y que entonces es un problema de salud porque incrementa los tiempos de espera y la mortalidad, bla, bla. Entonces la fisiopatología es entender cuál es el problema de la congestión del servicio de urgencias, cómo hacemos un diagnóstico de saturación y cómo resolvemos la saturación con gestión de camas, traslados, referencias, un triage eficiente. O sea, vaya, las revisiones pueden ser muy variadas en temas, ¿no? Los reportes de caso, empiecen a hacer reportes de caso. Desafortunadamente, cada vez menos revistas reciben reportes de caso. ¿Por qué? Porque no indexan. O sea, para subir el index tienen que citarte mucho, y la gente no cita los reportes de caso porque generalmente un reporte de caso pues no genera tanta emoción para generar una cita, ¿no? No genera tanto contenido para una cita. Entonces, cada vez más revistas deciden no hacerlo, ¿no? Todavía hay muchas revistas como la de nosotros, la REIE, que publica casos. Estamos restringidos en el número de casos, y además en el CIMU, en el Congreso Internacional de cada año, pues se publica un número especial con muchos casos, ¿no? Entonces seguimos recibiéndolos, pero también buscamos que estos casos tengan cierto estándar de calidad. Y el estándar de calidad que buscamos es el de CARE, que no es más que el acrónimo de Case Report, en inglés reporte de caso, y es parte de una guía que nos da los 13 elementos, los 13 puntos que tiene que tener un caso clínico para considerarse de calidad, ¿no? Y vean aquí, está la tabla, y creo que la puedo hacer más grande, no. Aquí está la tabla de CARE, es la versión oficial traducida al español, y tiene, ahí no los voy a leer todos, y tiene opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la evaluación diagnóstica, nos habla de métodos diagnóstico o de problemas para el diagnóstico, que también puede ser un motivo de reporte de caso, o un razonamiento, un algoritmo de diagnóstico, o
características del pronóstico del paciente, ¿no? Cómo el pronóstico fue diferente, cómo hicieron una evaluación pronóstica del paciente en una enfermedad en particular, y eso llamó la atención tal vez, ¿no? Y si ustedes utilizan este sistema, seguramente los casos serán más fácilmente aceptados en una revista. La mayoría de las revistas serias grandes empiezan a solicitar este tipo de formato. Y existe una aplicación que está ahí en el link que se llama el Care Writer, el escritor de tipo Care, que está en español, por cierto. Ya está en español, salió hace como 3 años en español. Y ustedes hacen un usuario, una contraseña, y estos pasos, así como les va marcando la tabla, se los va pidiendo en ese orden. De hecho, les dice, aquí ponga el título, aquí ponga el autor número 1, aquí ponga el autor número 2, aquí ponga el hospital de donde vienen los autores, aquí ponga sus correos. O sea, está muy digerido, muy suavecito de cómo tenemos que ir llenando los pasos uno a uno de los reportes de caso. Incluso tiene espacio para subir cuadros, gráficas, figuras, etcétera. Nosotros en la revista, la extensión máxima es de 1500 palabras, si mal no recuerdo, que son algo así como 3, 4 páginas, contando referencias, por supuesto, y hasta 3 imágenes, figuras o gráficas, cualquier combinación. Puede ser una gráfica y 2 figuras, una foto y una gráfica y una tabla, etcétera, etcétera, como ustedes quieran, ¿no? Y ese es el estándar más o menos internacional, 1500 palabras y hasta 3 imágenes o figuras. De tal manera que ustedes empiecen a escribir casos buenos. ¿Con qué caso? Con cualquier caso que a ustedes les llame la atención, que no sea una patología común para ustedes. Puede ser lo más normal en mi hospital, pero es muy irregular en tu hospital. O puede ser un caso de una enfermedad común, pero en una población que no es habitual, ¿no? O una manifestación clínica poco común, o una combinación de patologías que se sinergizaron para generar más problemas. Entonces, ahora sí que busquen lo que les parezca curioso. Y una recomendación antes de escribir un reporte de caso es buscar en alguna base de datos como PubMed, Epistemónicos, EuroPMC o cualquiera de estas bibliotecas virtuales un caso sobre el mismo tema. Y no es, de ninguna manera estoy sugiriendo que lo repliquen, sino que vean cuál es el abordaje distinto, porque ese caso que ya está publicado es diferente al de ustedes. Si es igual al de ustedes, entonces pues no tendría sentido hacerlo. Ustedes tendrían que buscarle otro enfoque. Y eso es algo en lo que los editores de la revista se fijan mucho. ¿Por qué? Porque los casos, pues a veces es un poco más de lo mismo y buscamos que los casos nos presenten una nueva perspectiva de ese paciente, ¿no? O de esa patología, o de esa población vulnerable, o de ese método de diagnóstico, ¿no? O de ese tratamiento, yo qué sé. Entonces resulta que trataron a un paciente con un fármaco que no se había pensado que servía. Bueno, pues es anecdótico, es un caso clínico, tiene poco valor, pero igual es interesante saber que existen otras opciones, ¿no? Otras complicaciones, otros efectos adversos también, ¿no? Y así como existen unas guías para los casos clínicos, Equator Network publicó, o bueno, más bien, ellos no publicaron, ellos concentraron las guías de diferentes, incluido ahí está CARE, está ahí en medio, pero existen para diferentes tipos de artículos. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio observacional, que es uno de los tipos de estudios más comunes que estamos publicando en América Latina, y que además es una de las formas más comunes de tesis, por ejemplo, para los residentes, son los estudios observacionales, los factores de riesgo, los epidemiológicos, los de incidencia, prevalencia, los de caracterización de una enfermedad o una población, pues tendrían que utilizar Stroke, ¿no? Y es lo mismo, una lista muy sencilla de elementos que van en ese orden, y es muy importante que vayan en ese orden, de lo que tiene que contener su estudio observacional. También está Prisma para revisiones sistemáticas, en fin, de todo un poco. Para quienes gusta la calidad de la gestión, existe una guía que es SRQR para estudios de calidad. Por ahí el otro día estábamos asesorando a un residente que está haciendo el antes y el después de un modelo de triage. Entonces estábamos usando Squire, que es para implementación de calidad, es decir, voy a cambiar la forma en la que hago un proceso para ver si es más veloz, más eficiente, más barato, entonces impacta en calidad, ¿no? Yo les recomiendo que las tengan a la mano, que este link que está ahí lo pongan en sus favoritos cuando empiecen a escribir,
porque así cada que se les olvide digan, ¿qué tipo de estudio estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Voy bajo la lista y así empiezo a hacer el esqueleto del artículo. Vean, aquí les presento algunos ejemplos. Este es de Consort, que está hecho para estudios aleatorizados. Por ejemplo, fármaco contra placebo, o fármaco contra fármaco, o método diagnóstico A contra B, o herramienta bioquímica de pronóstico A contra B. Y vean, bueno, pronóstica tal vez teoría es más stroke, pero bueno, en casos que estudios aleatorizados, y vean aquí 11 elementos, algunos tienen opciones A o B para el enfoque específico, pero si ustedes siguen esto, tienen automáticamente todas las partes que tiene que llevar su artículo o su manuscrito. Vean, aquí está Strobe, que yo lo he utilizado en más de una ocasión en estudios observacionales, como cuando publicamos el Renace de sepsis, y sigues perfectamente esta estructura, ¿no? Te dice el título, el abstract, el resumen, la introducción, y en la introducción te dice, bueno, ponme dos cosas, el antecedente y el por qué hacer esta investigación y los objetivos. En la metodología, el tipo de diseño, el ambiente, no, pues se realizó en el hospital tal, en un hospital que es de tercer, segundo, primer nivel, en una zona rural, en una zona urbana o semi-urbanizada, o se incluyeron varios hospitales de estas características en este periodo de tiempo, con este tipo de población. Ahí vienen los participantes, cómo fueron los participantes, cuáles fueron las variables en un cuadrito muy sencillo definirlas, luego vienen las medidas. Es muy importante que ellos aquí consideran el sesgo, el bias, el sesgo de qué pudiera pasar, tal vez, no sé, yo digo, es que bueno, en el sesgo del hospital donde yo trabajo es que es un centro de referencia de obstétricas críticas, entonces, pues es normal que tenga obstétricas muy graves, más graves del promedio, y ese podría ser un sesgo, ¿no? O saben que es un hospital donde analicé infarto agudo del miocardio, pero no tengo sala de hemodinamia. Entonces, eso puede representar un sesgo en el tratamiento como óptimo debería de ser. Es decir, solo voy a hablar de fibrinolisis y no de hemodinamia, ¿no? De cateterismo. Y eso es el sesgo. No se refiere a que lo haya hecho mal, sino por qué mi población es distinta y las situaciones específicas. Y bueno, las variables y finalmente el análisis estadístico, ¿no? A mí me gusta mucho este artículo que publicamos en la revista ya hace algunos números, hace como 2 años. Lo publicó el doctor Alba Vera Hernández, que además es revisor con nosotros, y se llama así, Cómo realizar un proyecto de investigación. Yo les invito a que si de esta sesión se quedaron con alguna duda, pues además de que nos escriban, pues lean este artículo, que está buenísimo, y que lo escribimos pensando en hacer investigación en el servicio de urgencias, ¿no? Y les presento 5 pasos que resumen este artículo. Primero, tenga los formatos locales, es decir, no empecemos a hacer castillos en el aire, no inventemos los formatos en nuestra cabeza, que eso es muy común de, no, pues yo le voy a poner aquí el nombre del autor y no. Sus hospitales ya tienen un formato institucional y para que no lo hagan 2 veces, busquen esos formatos, ¿no? De preferencia en electrónico. Conozcan el proceso local, acérquense con su área de investigación o enseñanza o quien lleve el comité de investigación y registros para que les expliquen cada cuánto sesionan, ¿no? Porque si me dicen, no, pues es que yo sesiono una vez al año y es la próxima semana, pues la verdad es que sí me desmotivo un poco porque no tengo 4 días para terminar el protocolo, ¿no? Pero si me dicen, no, es que nosotros sesionamos cada mes porque tenemos muchos proyectos y es probable que si me mandas algo este mes, pues lo sesiono el que sigue. Entonces ya sé cuáles son mis tiempos de trabajo. Planeación con tiempo de sobra. Siempre hace falta tiempo. Y para esto, la propuesta que yo les he hecho a muchas sedes es que se creen tiempos específicos para hacer investigación en urgencias. Esto ha sido exitoso en algunos modelos. Por ejemplo, algunas sedes como el Hospital General de México, allá creo que son los jueves, un jueves o todos los jueves tienen 1 hora de investigación, una sesión de investigación local con gente, con investigadores, con los asesores, etcétera, y se la dedican a eso. Hay otra sede que dijo, bueno, todos los días que estén de preguardia o de posguardia, o sea, al día siguiente de la posguardia, ese día no van a más que pasar visita rápido, pero no van a ser pendientes. Van a hacer su tesis, un proyecto de investigación, una revisión, pero, claro, cumpliendo objetivos, ¿no? Siempre planeen.
sigan los lineamientos del registro. Si les dicen que es en CD, no se inventen que lo van a llevar en un USB. O sea, es en un CD, consíganse un quemador que ya casi no existe, ¿no? Y lleven sus propios archivos en físico y en digital. Siempre pasa algo. Resulta que necesito la tercera versión del artículo, o necesito el formato aquel que se perdió porque tengo que hacer un adendum al protocolo. Entonces, yo sí soy un poquito a la antigüita en este sentido, de todo lo imprimo y todo lo tengo en una carpeta ahí en el hospital, ¿no? Y todo lo tengo además en la computadora, entonces de cualquier manera puedo consultar rápido, porque no es raro que de repente alguien más se interesa en el protocolo, te quiere echar la mano, lo sumas como investigador, entonces tienes que mandar al comité de ética un adendum donde se sumó un investigador más, tiene estas responsabilidades, etcétera, ¿no? O conseguiste financiamiento, o vas a cambiar, ampliar la muestra, yo qué sé, ¿no? Entonces es importante tenerlo todo, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, generó este documento que se llama Spirit, que es más o menos lo mismo que las guías Equator, pero están hechos para ensayos clínicos. Es otro estándar. Están muy buenos, la verdad es que están publicados, ahí se ve la publicación en la pantalla, y creo que puede ser de mucha utilidad para quienes están empezando a hacer estudios en pacientes. Que yo voy a ver si, me decía un residente de pediatría hace algunas semanas, yo quiero ver si a los pacientes pediátricos que les dejan Penrose después de la apendicectomía les va mejor que la apendicectomía sin drenaje, o sea, sin Penrose, ¿no? Entonces nos aventamos un protocolo de 6 meses, juntó 100 pacientes y lo hicimos basados en en Spirit. Entonces nos quedó súper bonito porque, aunque él no aleatorizó a los pacientes, fue según la práctica del cirujano, él no intervino en a quién le puso y a quién no le puso, es decir, es como un ciego. Sí analizó de forma prospectiva qué pasaba, quién le hacía nueva laparotomía, quién hacía abscesos, quién hacía infección de tejidos blandos, quién tenía más días de fiebre, por ejemplo. Y lo hicimos con esta metodología, y después de 100 pacientes, 106 pacientes juntó, la verdad es que le fue muy bien y tuvo un trabajo muy bonito porque siguió un estándar de atención. El quinto paso es conocer las instrucciones de las revistas a donde lo quieren mandar. Yo les muestro aquí la pantalla de nosotros, de la revista de Educación e Investigación de Emergencias, y está una sección en español y en inglés de los tipos de casos y todas las partes de la preparación. Muchas veces lo que hacemos es que nos los mandan por correo electrónico primero, les hacemos recomendaciones para que cuando lo suban a la plataforma ya suban mejor los trabajos. Lo hacemos con mucha frecuencia, yo creo que 1 o 2 veces a la semana hacemos recomendaciones. Nosotros no editamos el trabajo, nosotros no nos incluimos como autores, por supuesto. Nosotros emitimos recomendaciones, nada más, ¿sabes qué? Tienes muchos tipos de letra, quítale esto, ponle esto, te sugiero que quites 2 gráficas, tus referencias están mal hechas o vuélvelas a hacer de esta forma. Entonces, damos observaciones críticas constructivas para que cuando lo suban a la plataforma, los revisores, que no somos nosotros, son externos a la sociedad muchas veces, son gente que proactiva y voluntariamente hace su chamba de revisar y decirnos si está bueno o más o menos el trabajo, pues ya no batallen tanto y tengan más tasa de éxito. Vean, estas son las instrucciones de nosotros para artículos originales, revisiones, cartas y casos clínicos, el número de autores máximo permitido, los caracteres del título, si requiere o no resumen, cuál es la extensión, cuáles son las figuras y cuáles son las referencias sugeridas como mínimos y máximos. Entonces, vean esto antes de siquiera mandar el trabajo, porque es una de las principales causas de rechazo, no cumplir las instrucciones de los autores. Y el proceso es más o menos así. El autor lo manda a la plataforma lo valida, y por validar quiere decir que el artículo sea en Word, que los cuadros vengan de buen color, buena resolución, las imágenes se vean, que tenga la carta de derechos de autor, que tenga la carta de presentación, etcétera, etcétera. Y una vez que lo validan, es decir, la parte archivística, por así decirlo, me lo mandan a mí como editor jefe, y yo se lo mando a un editor ejecutivo o un editor asociado, depende del tipo de trabajo, y de ahí, después de pasar por 2 filtros, bueno, 3 filtros, la plataforma, el editor en jefe y el editor ejecutivo o asociado, va a los revisores. Se envía siempre a 3 revisores como mínimo y esperamos casi siempre la respuesta de los 3. Ellos tienen 3 semanas para contestar.
Entonces, ya ahí nos echamos un mesecito del proceso. Y si los revisores dicen aceptado, pues perfecto, va el dictamen al autor y el autor ya sabe que está aceptado, ¿no? Y esto puede pasar en un mes. La aceptación, no la publicación, la aceptación del trabajo. Ahora, si alguno de los revisores le brinca algo y nos dice, sabes que esta parte no me gusta tanto, no me queda claro, el método estadístico no es el mejor, la gráfica no se entiende o la gráfica no aporta, porque luego ponemos muchas imágenes como para querer ilustrar mucho y la verdad es que dicen poco, y nos mandan sugerencias, pues esas sugerencias se las mandamos al autor o a la autora. Y de esa forma pueden hacer pequeñas o grandes modificaciones y volverlo a enviar para una segunda o tercera o cuarta ronda. La verdad es que la mayoría de los trabajos en la segunda ronda, o sea, primera vez y primeros cambios, es más que suficiente y terminan aceptados. Muchos después de las primeras rondas se desaniman. Entonces yo los invito a que lean con cuidado las observaciones de los revisores. Los revisores no nos quieren hacer daño, siempre son buenas personas y la verdad es que están ahí haciendo un trabajo por la calidad. Son gente que sabe de lo que estás leyendo, sabe de lo que tú estás queriendo publicar y sabe metodología y sabe de redacción y sabe de publicación porque ya pasaron o ya pasamos por este proceso varias veces. Entonces, es para mejorar, para tener trabajos de calidad publicados en la revista para la medicina de emergencias del futuro. No odien a los revisores, ¿no? No somos malas personas. Somos enojones, somos exigentes, queremos las cosas bien hechas, nos gusta que la estadística sea muy buena, que sean muchos pacientes, que sea innovador, etcétera, etcétera. Y también estamos padeciendo lo que ustedes padecen, porque así como estamos revisando aquí, muchos de nosotros revisores estamos mandando un artículo a la misma revista o a otras revistas y también nos están haciendo revisiones, también nos están dando dictámenes, ¿no? Es una visión experta de alguien que ya ha pasado por este proceso varias veces. Entonces, échenle un ojo a esto, cuiden a sus revisores, corríjanlo, vuelvan a enviar. Yo les sugiero que lo lean en el momento que les llega para calmar la emoción y después dejen la revisión dormida 1 o 2 días, ¿no? No la lean, no la pelen en el artículo. Y en 1 o 2 días después de decir, tal vez sí tenía razón, tal vez sí puedo mejorar, tal vez sí me faltaron 2, 3 acentos, volver a leerla con calma e incluso con el artículo, con su artículo borrador impreso. Y a ver, donde dice aquí el doctor que no se entiende la población, voy a leerlo de población y, caray, sí, me puse hospital ginecológico y estoy hablando de cáncer de próstata, como que, caray, como, ¿por qué no? Entonces, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a leer, no busquen excusas, no busquen cambios, busquen justificar la información, ¿no? Trabajen en equipo, esto es muy importante. Para publicar solo es muy difícil, publicar solo requiere mucho tiempo, pero muchas personas tenemos el mismo tiempo y lo sumamos y hacemos más. Busquen expertos en metodología y estadística, asúmenlos, invítenlos a revisar su trabajo, invítenlos a revisar la base de datos que van a capturar apenas, ¿no? Tengan reuniones de trabajo, compartan la información, eso es muy importante. Una vez que publicaron su primer trabajo, cuéntenle a todo mundo, presuman en redes sociales, pero lo más importante es enséñenle a otra persona a hacer investigación, ¿no? Capacítense en investigación, hay un montón de plataformas, una de ellas están las plataformas de algunas grandes editoriales como Elsevier o Publons o la Facultad de Medicina de la UNAM, yo qué sé. Enseñen a hacer investigación, enseñen a hacer. Entonces, para poder enseñar tenemos que tener sesiones académicas en este sentido, ¿no? Algo que hemos hecho, creo que muy bien en algunos lugares, es que una vez al mes tienen lectura comentada de artículos, ¿no? Independientemente de sus clases de metodología y la tesis y todo el rollo, agarran 3 artículos y esos 3 artículos, 20 minutos cada uno y los despedazan los artículos, ¿no? Para aprender a leer, ¿no? Antes de terminar y para ver si existe alguna pregunta por ahí, pues los invitamos a que nos acompañen en CIMO 2024, que será el 35 Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación en la ciudad de Monterrey. Conclusiones, piensen en el problema. Siempre existe un problema en los servicios, siempre existe algo nuevo que decir. Busquen la pregunta pico, paciente, intervención, control y desenlace o outcome.
Busquen información internacional y nacional. Empiecen por leer un artículo, una revisión grande, reciente, las nuevas guías del tema, o aunque sean las guías de hace 2 o 3 años, pero las más nuevas, para saber todo lo que tienes que saber, entre comillas, de esa patología, de esa enfermedad, de esa manifestación. Empiecen a generar protocolos del problema, y eso es muy importante en la epidemiología local. Después hagan protocolos para resolver el problema. Y midan los resultados, por supuesto, publíquenlos en la revista de Educación e Investigación en Emergencias. Y con eso termino mi participación. Esto se está convirtiendo en nuestro primer taller de redacción de artículos científicos. Yo espero que pronto tengamos uno formal para todos y ojalá sea en persona. Este es mi correo en nuestras redes sociales y les agradezco de nuevo muchísimo, muchísimo la invitación.